¿Aceptas ser mi esposa? La voz grave del desconocido resonó en la pequeña habitación mientras Elena Mendoza contemplaba el anillo de oro entre sus manos temblorosas. Afuera, los gritos de los acreedores amenazaban con derribar la puerta de madera gastada. Tenía 3 segundos para decidir su destino. «Elena Mendoza, abre esta puerta ahora mismo. Tu tiempo se ha acabado». El puño de don Alfonso golpeaba la entrada con violencia. Elena miró al hombre frente a ella, don Mateo Vega, el granjero más próspero de la región, con su rostro curtido por el sol y ojos que parecían esconder 1000 secretos. «Yo no lo entiendo», susurró Elena, su voz quebrándose. «¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?» 3 días antes, el mundo de Elena aún tenía un hilo de esperanza. La luz del amanecer apenas se filtraba por las cortinas raídas cuando se levantó de su pequeño catre. Sus dedos, marcados por años de costuras interminables, temblaban mientras encendía la única vela que iluminaba la habitación. En la cama contigua, su hermana Lucía dormía inquieta, su respiración irregular recordándole la urgencia de cada día. Elena, la voz débil de Lucía, la sobresaltó. «¿Está amaneciendo ya?» «Sí, pequeña. Descansa un poco más. Hoy tengo que terminar el vestido de la señora Dolores». Elena se acercó y acomodó las mantas sobre su hermana. A sus 16 años, Lucía parecía una niña frágil, con el rostro pálido y los ojos hundidos que delataban su enfermedad. Los medicamentos que necesitaba costaban más de lo que Elena podía ganar en un mes entero de costura. «¿Vendrá hoy el doctor?» «No hoy, Lucía. Primero debo pagar». Elena no terminó la frase. No tenía sentido preocupar a su hermana con la verdad, que debían 3 visitas médicas, 2 meses de alquiler y las deudas que su padre había dejado al morir hacía 6 años seguían creciendo como una sombra amenazante. El mediodía trajo consigo el calor sofocante del verano español y algo peor, la silueta imponente de don Alfonso en el umbral de su puerta. «Señorita Mendoza». Su voz era fría como el acero. «He venido a cobrar». Elena secó sus manos en el delantal, intentando mantener la compostura. «Don Alfonso, le ruego que me conceda una semana más». «El vestido de la señora Dolores, ¿una semana más?» El hombre soltó una carcajada desprovista de humor. «Me has pedido una semana más durante 3 meses, muchacha. 500 pesetas. Las quiero ahora, o esta casa y todo lo que hay en ella será embargado mañana al amanecer. Por favor». Elena sintió cómo las lágrimas amenazaban con traicionarla. «Mi hermana está enferma. No tenemos otro lugar donde ir. Debiste pensar en eso antes de que tu padre firmara esos préstamos». Don Alfonso se ajustó el sombrero. «Mañana al mediodía vengo con el alguacil. Prepárate». La puerta se cerró con un golpe que retumbó en el pecho de Elena como una sentencia de muerte. Desesperada, Elena dejó a Lucía al cuidado de la vecina y se dirigió al mercado del pueblo. Quizás alguien, cualquiera, podría prestarle algo de dinero o darle más trabajo. El sol caía implacable sobre las calles empedradas, mientras ella caminaba con la cabeza baja, evitando las miradas de lástima de los comerciantes. «¿Has oído sobre don Mateo?» La voz de doña Remedios, la chismosa del pueblo, cortó el aire. «3 años viudo y sigue solo en esa hacienda enorme. Dicen que nunca superó la muerte de su esposa», respondió otra mujer. «¡Qué desperdicio! Un hombre con tierras, dinero, ganado, y no tan viejo, 32 años, fuerte como un roble, pero rechaza a todas las mujeres que se le acercan». Elena pasó junto a ellas sin prestar atención real. Los problemas de los ricos eran un lujo que no podía permitirse. Tenía que encontrar dinero antes del amanecer. Visitó a cada conocido, cada vecino, cada comerciante. Las respuestas fueron siempre las mismas. Una negativa amable, una disculpa, una puerta cerrada. Al caer la tarde, regresó a casa con las manos vacías y el corazón destrozado. «Elena, ¿conseguiste el dinero?»
Lucía la esperaba sentada en la cama, con esperanza en sus ojos cansados. «No, pequeña, pero encontraré la manera. Siempre lo hago». Esa noche, Elena no durmió. Se quedó despierta, cosiendo a la luz de la vela, intentando terminar encargos que apenas pagarían una fracción de la deuda. Sus lágrimas caían sobre la tela blanca, manchándola con su desesperación. El golpe en la puerta llegó justo después del amanecer. Elena se sobresaltó, dejando caer la aguja. Era temprano incluso para don Alfonso. Cuando abrió, esperando encontrar al acreedor, se encontró con un hombre alto, de hombros anchos, vestido con la ropa simple pero limpia de un trabajador del campo. Su sombrero proyectaba sombra sobre su rostro, pero sus ojos, había algo en esos ojos oscuros que le resultaba inquietantemente familiar. «¿Señorita Elena Mendoza?» «Sí, soy Mateo Vega. Necesito hablar con usted. Es importante». Elena parpadeó confundida. El nombre le resultaba conocido. Don Mateo, el granjero rico del que hablaban las mujeres en el mercado. «¿Qué desea usted de mí, señor? Permítame entrar. Lo que tengo que proponerle cambiará su vida». Algo en su tono, serio pero no amenazante, hizo que Elena diera un paso atrás y lo dejara entrar. Mateo se quitó el sombrero, revelando un rostro marcado por el sol y el trabajo, pero con facciones nobles. No era exactamente guapo en el sentido convencional, pero había una fortaleza en él que resultaba reconfortante. «Sé de su situación», comenzó Mateo sin rodeos. «Las deudas, su hermana enferma, don Alfonso». «¿Cómo sabe usted? Este es un pueblo pequeño, señorita, y yo he estado observando». Hizo una pausa, como eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Tengo una propuesta para usted, una que resolverá todos sus problemas». Y entonces sacó el anillo de oro de su bolsillo y pronunció las palabras que la traerían de vuelta al momento presente, con don Alfonso golpeando la puerta y su destino pendiendo de un hilo. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Esta es solo la primera parte de un viaje lleno de secretos, romance y redención. ¿Qué propondrá Mateo? ¿Aceptará Elena? Descúbrelo en la próxima parte. «Necesito una esposa», dijo Mateo con voz firme pero sin emoción, como quien discute la compra de ganado en el mercado. «Y usted necesita dinero. Propongo un arreglo que beneficie a ambos». Elena retrocedió un paso, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Un arreglo, señor Vega? Yo no entiendo». «Elena, sé que estás ahí». El grito de don Alfonso resonó nuevamente, más furioso. «Tienes 10 segundos antes de que derribe esta puerta». Mateo no se inmutó por los gritos. Mantuvo sus ojos fijos en Elena. «Casarse conmigo, legalmente, ante Dios y la ley. Yo pagaré todas sus deudas inmediatamente. 500 pesetas para don Alfonso, los tratamientos médicos de su hermana, todo. Ustedes dos vivirán en mi hacienda con todas las comodidades. Lucía tendrá los mejores doctores de la región». «Pero, ¿por qué?» Elena sentía que su mente no podía procesar lo que estaba escuchando. «Usted no me conoce. Yo soy nadie. Una costurera pobre con una hermana enferma y... tengo mis razones». La mandíbula de Mateo se tensó. «Razones prácticas. Necesito una esposa para manejar mi casa, para silenciar los murmullos del pueblo, para cumplir con ciertas expectativas sociales. Usted necesita sobrevivir. Es un intercambio justo». «¿Un intercambio?» La voz de Elena salió como un susurro roto. «Está hablando de matrimonio como si fuera un contrato comercial, porque es exactamente eso». Mateo dio un paso adelante, su expresión impenetrable. «Seré claro, señorita Mendoza, no espero amor, no espero romance. Será un matrimonio solo de nombre. Usted tendrá su propia habitación, su privacidad, su libertad dentro de los límites apropiados. Yo le daré respeto, sustento y protección. Nada más». 8 segundos, Elena. Elena miró hacia la puerta, luego hacia la habitación donde Lucía dormía, ajena a la pesadilla que se desarrollaba.
Pensó en los medicamentos que su hermana necesitaba, en las noches sin dormir, preguntándose cómo pagarían el siguiente día, en la desesperación que había sido su compañera constante durante años. ¿Y si me niego?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Entonces me marcharé. Don Alfonso tomará su casa. Lucía... Mateo no terminó la frase. No era necesario. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. No lágrimas de tristeza solamente, sino de humillación, de rabia impotente, de alivio vergonzoso. ¿En qué se había convertido su vida que venderse a un desconocido parecía la única opción? ¿Cuándo? Su voz era apenas audible. Ahora, acepta ahora y saco el dinero que tengo aquí. Mateo tocó el bolsillo interior de su chaqueta. Don Alfonso se irá satisfecho. En una semana nos casaremos. Todo estará arreglado. 5 segundos. Elena cerró los ojos. Pensó en su madre, muerta cuando ella tenía 12 años. Pensó en su padre, que se había quebrado trabajando para mantenerlas y murió dejándolas en la ruina. Pensó en Lucía, dulce e inocente, que merecía una vida mejor que esta. Acepto. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Acepto ser su esposa. Algo cambió en los ojos de Mateo, algo que Elena no pudo descifrar. Alivio, satisfacción, remordimiento. Fuera lo que fuera, desapareció tan rápido como llegó. Bien. Mateo sacó un sobre grueso de su chaqueta. Aquí hay 600 pesetas, 500 para don Alfonso, 100 para cualquier gasto inmediato que necesiten antes de la mudanza. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Nunca en su vida había visto tanto dinero junto. Tiempo agotado. El golpe final de don Alfonso hizo temblar la puerta en sus bisagras. Mateo caminó hacia la puerta y la abrió de golpe. Don Alfonso casi cayó hacia adelante, con el puño aún en alto. ¡Qué demonios! El acreedor se detuvo al ver a Mateo. «Don Mateo, ¿qué hace usted aquí?» «Vengo a saldar una deuda». Mateo extendió la mano hacia Elena, quien le pasó el sobre. Él contó 500 pesetas con movimientos precisos y se las entregó a don Alfonso. «Aquí tiene. La deuda de la familia Mendoza queda saldada. Quiero un recibo firmado ahora mismo». Don Alfonso miró el dinero, luego a Mateo, luego a Elena. Su rostro pasó de la sorpresa a la confusión y finalmente a la codicia satisfecha. Por supuesto, pero ¿puedo preguntar? No. La voz de Mateo fue cortante. El recibo. Mientras don Alfonso sacaba papel y pluma de su maletín, garabateando el recibo con manos ansiosas, doña Remedios apareció en la calle, atraída por el alboroto. Sus ojos se abrieron como platos al ver la escena. ¿Don Mateo en casa de las Mendoza? ¿Y pagando sus deudas?, murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Don Alfonso terminó el recibo y se lo entregó a Elena. «La deuda está saldada. Que les vaya bien». Se marchó rápidamente, contando el dinero mientras caminaba. Doña Remedios no se movió. «Don Mateo, si me permite la pregunta». «No le permito nada, señora». Mateo se volvió hacia Elena. «Vendré en 3 días para discutir los detalles de la boda y la mudanza. Prepare lo necesario». Sin esperar respuesta, se colocó el sombrero y salió de la casa, dejando a Elena de pie en el umbral, sosteniendo el recibo que probaba que ahora le debía su vida a un desconocido. Doña Remedios se acercó como un buitre. «Elena, querida, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué don Mateo pagó tus deudas?» Elena miró a la mujer, luego al recibo en sus manos, luego al sobre con las 100 pesetas restantes. Sintió una calma extraña apoderarse de ella, la calma de quien ya ha tomado la decisión más difícil de su vida. «Me voy a casar con él», dijo simplemente. El grito ahogado de doña Remedios podría haberse escuchado en todo el pueblo. «¿Elena?». La voz débil de Lucía llegó desde la habitación. «¿Qué está pasando? ¿Por qué había tantos gritos?». Elena cerró la puerta en la cara de doña Remedios y corrió hacia su hermana. Lucía estaba sentada en la cama, con el rostro pálido y confundido. «¿Todo está bien, pequeña?».
Elena se arrodilló junto a la cama y tomó las manos de su hermana. Todo va a estar bien ahora. ¿El señor Alfonso se fue? Sí, se fue, y no volverá. Las deudas están pagadas. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿De verdad? ¿Pero cómo? Elena respiró profundamente. Hay algo que debo decirte, algo importante. Apretó las manos de su hermana. En una semana me voy a casar. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía parpadeó, procesando las palabras. ¿Casarte? ¿Con quién? Elena, tú no has mencionado a ningún pretendiente. Es don Mateo Vega, el dueño de la hacienda grande en las afueras del pueblo. ¿El viudo? Pero, Elena, apenas lo conoces. Lo sé. Elena sintió las lágrimas amenazando con regresar. Pero él nos salvará, Lucía, nos salvará a ambas. Lucía miró a su hermana con ojos llenos de lágrimas. Elena, no puedes hacer esto por mí. No puedes casarte con un desconocido solo porque... No es solo por ti, mintió Elena, acariciando el cabello de su hermana. Es por las dos, por un futuro mejor. Don Mateo es un hombre respetable, tiene una hacienda próspera. Estaremos bien. Pero no lo amas. No era una pregunta. Lucía conocía a su hermana mejor que nadie. Elena apartó la mirada. El amor es un lujo que no podemos permitirnos, pequeña. A veces, la vida nos pide sacrificios. No quiero que te sacrifiques por mí. La voz de Lucía se quebró. No es un sacrificio. Elena forzó una sonrisa. Es una oportunidad. Y quién sabe, quizás con el tiempo... Dejó la frase inconclusa, incapaz de terminar una mentira tan grande. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Como doña Remedios había presenciado la escena, para el mediodía todo el pueblo sabía que Elena Mendoza se casaría con don Mateo Vega. Las lenguas se movieron más rápido que el viento de primavera. Una cazafortunas, susurró la esposa del panadero cuando Elena entró a comprar pan. Seguramente lo sedujo con sus encantos. Pobre don Mateo, comentó otra mujer. Apenas 3 años desde que perdió a su amada Catalina, y ya esta muchacha hambrienta se le lanza encima. Elena apretó los dientes y siguió caminando. Las palabras dolían, pero había aprendido que la supervivencia a veces requería piel gruesa. Compró lo necesario con las 100 pesetas que Mateo le había dado, evitando las miradas y los murmullos. En la tienda de telas, la señora Jiménez fue menos discreta. Elena, querida, todos estamos sorprendidos por las noticias. Don Mateo es un hombre muy cotizado. ¿Cómo exactamente llegaron a este arreglo? Es un asunto privado, señora Jiménez. Por supuesto, por supuesto. La mujer sonrió con falsa dulzura. Solo espero que sepas en lo que te estás metiendo. La primera esposa de don Mateo, Catalina, era una mujer de buena familia, refinada, educada. Él debe extrañarla terriblemente. El mensaje era claro. Elena no estaba a la altura. Nunca lo estaría. Esa noche, mientras Elena cosía junto a la ventana, Lucía rompió el silencio que había mantenido desde la mañana. ¿Él te trata bien al menos, don Mateo? Elena levantó la vista de su costura. Ha sido correcto, formal, y te exige... Lucía se sonrojó, incapaz de terminar la pregunta. No. Elena sintió calor en sus mejillas también. Me dejó muy claro que es un matrimonio de conveniencia, solo de nombre. Yo tendré mi propia habitación, mi privacidad. Eso suena tan triste. Lucía se abrazó a sí misma. Casada, pero sola. He estado sola desde que papá murió, pequeña. Al menos ahora estaremos seguras. El tercer día llegó con cielos grises que amenazaban lluvia. Elena había empacado sus pocas pertenencias en 2 baúles viejos, ropa gastada, materiales de costura, los pocos recuerdos de sus padres que habían logrado conservar. Todo lo que eran cabía en 2 cajas maltratadas. El golpe en la puerta llegó exactamente al mediodía. Mateo estaba puntual, como prometió. Señorita Mendoza. Se quitó el sombrero al entrar. Hoy vestía mejor, con un traje oscuro que lo hacía ver más imponente. ¿Está lista? Lista como puedo estar, señor Vega.
Por primera vez, Elena lo vio notar su entorno. Las paredes descascaradas, los muebles destartalados, la pobreza que impregnaba cada rincón de la pequeña casa. Algo cruzó por su rostro, pero desapareció rápidamente. «Buenos días, señorita Lucía». Mateo se inclinó levemente hacia la chica que observaba desde la cama. Lucía lo estudió con ojos penetrantes, evaluándolo. «¿Cuidará de mi hermana, don Mateo? Tendrá todo lo que necesite. Las dos lo tendrán». «No pregunté si le daría cosas», replicó Lucía con una valentía que sorprendió a Elena. «Pregunté si cuidará de ella». Mateo sostuvo la mirada de la joven. «Haré lo correcto por su hermana. Tiene mi palabra». No era exactamente la respuesta que Lucía buscaba, pero pareció satisfacerla por el momento. Mateo colocó unos papeles sobre la mesa. «El contrato matrimonial. He incluido cláusulas que protegen sus intereses, señorita Mendoza. Si en algún momento desea anular el matrimonio, recibirá una suma considerable que le permitirá vivir cómodamente. Los tratamientos médicos de su hermana están garantizados de por vida, independientemente de lo que suceda entre nosotros». Elena leyó los papeles con manos temblorosas. Era generoso, incluso demasiado. «¿Por qué hace todo esto? Debe haber docenas de mujeres en el pueblo que se casarían con usted sin necesidad de contratos o pagos. Precisamente por eso». Mateo se sentó, sus ojos fijos en la mesa. «Las otras mujeres buscan mi dinero, mi posición, la hacienda. Quieren amor, atención, cosas que no puedo dar. Usted es honesta sobre sus necesidades. No hay falsas pretensiones entre nosotros. Eso es más valioso que cualquier afecto fingido. Y nunca espera». Elena sintió que debía preguntar claramente. «Nunca». Su voz fue firme. «Mi corazón murió con Catalina. No tengo nada más que ofrecer excepto seguridad y respeto». Elena firmó el contrato. Su mano temblaba tanto que la firma apenas era legible. «La boda será en 4 días», continuó Mateo. «Ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. Solo lo necesario. Después nos mudaremos a la hacienda inmediatamente. Mi carreta vendrá mañana por sus pertenencias. ¿Tan pronto? ¿Hay razón para esperar?». Elena miró alrededor de la casa que había sido su hogar, su prisión, su refugio. No había razón para esperar. «Mi hermana estará bien durante la boda. Está débil últimamente. Ya he contactado al doctor Ramírez de la ciudad. Vendrá 2 días antes de la boda para examinar a Lucía y asegurarse de que pueda asistir a la ceremonia con seguridad. Si no puede, pospondremos». Esta consideración tan inesperada hizo que Elena sintiera un nudo en la garganta. «Gracias». Mateo se puso de pie. «Vendré el día de la boda a recogerlas. Hasta entonces». Se detuvo en la puerta. Elena era la primera vez que la llamaba por su nombre sin el formal señorita. «¿Sí? No se arrepentirá de esta decisión. Le doy mi palabra de que ustedes estarán protegidas y cuidadas». Y se fue, dejando a Elena preguntándose si un hombre podía cumplir tal promesa cuando su propio corazón estaba enterrado con su primera esposa. Esa noche, doña Remedios vino con más chismes. «Elena, querida, debes saber que la gente está hablando. Dicen que don Mateo debe estar desesperado para casarse con alguien de tu condición». Elena cerró la puerta en su cara sin decir una palabra. Ya no le importaban los rumores. En 4 días sería la esposa de don Mateo Vega. Para bien o para mal, su destino estaba sellado. El doctor Ramírez llegó en un carruaje elegante 2 días antes de la boda, tal como Mateo había prometido. Era un hombre mayor, de barba blanca y modales suaves, que examinó a Lucía con cuidado profesional. «La joven está débil, pero no hay razón médica para que no pueda asistir a la ceremonia», dictaminó después de la revisión. «Sin embargo, recomiendo reposo absoluto hasta entonces y una dieta más sustancial. He traído tónicos fortificantes que deberá tomar 3 veces al día».
Elena observó cómo el doctor sacaba frascos de medicinas de su maletín, medicinas que ella nunca habría podido pagar. ¿Cuánto le debemos, doctor? Don Mateo ya se ha encargado de todo, incluidas mis futuras visitas. Vendré cada semana para monitorear el progreso de la señorita Lucía una vez que se muden a la hacienda. Cuando el doctor se marchó, Lucía tomó la mano de Elena. Él realmente cumple su palabra. Eso parece. Quizás no sea tan terrible, Elena. Quizás no te hagas ilusiones, pequeña. Elena apartó la mirada. Es un arreglo de negocios, nada más. Pero esa noche, mientras tomaba uno de los tónicos que el doctor había dejado para ella también, Elena no pudo evitar preguntarse qué clase de hombre era Mateo Vega realmente. Sus acciones hablaban de bondad, pero sus palabras eran frías como el hielo. ¿Era posible que hubiera algo más detrás de esa fachada impenetrable? La mañana de la boda amaneció clara y brillante, como si el cielo mismo se burlara de la naturaleza sombría del evento. Elena se vistió con el único vestido decente que poseía, uno de algodón blanco que había cosido años atrás para el bautizo de la hija de una vecina. No era apropiado para una boda, pero era lo mejor que tenía. «Estás hermosa», susurró Lucía mientras trenzaba el cabello de su hermana. «Estoy presentable», corrigió Elena. «Hay una diferencia». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Cuando Elena abrió, encontró a una mujer mayor que no conocía, cargando un paquete grande envuelto en papel marrón. «Señorita Mendoza, soy Marta, el ama de llaves de don Mateo. Me envió con esto». Extendió el paquete. Elena lo tomó con cautela. «¿Qué es? Ábralo y verá». Con manos temblorosas, Elena desenvolvió el paquete. Dentro había un vestido de novia, no ostentoso, pero claramente de buena calidad, de seda color marfil con delicados bordados en el cuello y las mangas. Junto al vestido había un velo de encaje y un par de zapatos nuevos. «Yo no puedo aceptar esto». Elena sintió lágrimas quemar sus ojos. Don Mateo insistió. Dijo que su esposa debe verse como corresponde el día de su boda. Marta entró sin pedir permiso. «Ahora, déjeme ayudarla a vestirse. No tenemos mucho tiempo». Mientras Marta la ayudaba con el vestido, Elena se sentía como una muñeca siendo preparada para exhibición. El vestido le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. «¿Cómo supo mi talla?», preguntó. «Don Mateo tiene buen ojo para los detalles». Marta sonrió misteriosamente. «Ha sido muy específico sobre todo lo relacionado con usted y su hermana». Media hora después, Elena se miraba en el pequeño espejo agrietado de su habitación, apenas reconociendo su propio reflejo. Lucía lloraba en silencio. «Pareces una princesa de cuento. Los cuentos no son reales, pequeña». El carruaje de Mateo llegó puntualmente. Cuando Elena salió, varios vecinos se habían reunido para presenciar el espectáculo. Sus murmullos la siguieron mientras subía al carruaje con Lucía. La iglesia estaba casi vacía. Solo estaban el padre Miguel, Marta, un hombre mayor que Mateo presentó como su capataz, y dos trabajadores de la hacienda como testigos. No había flores, no había música especial, no había celebración. Era exactamente lo que Mateo había prometido, una ceremonia simple, funcional. Cuando Elena caminó por el pasillo, Mateo la esperaba frente al altar. Él también vestía formalmente, con un traje negro impecable. Al verla, algo cruzó por sus ojos, algo que desapareció tan rápido que Elena pensó que lo había imaginado. El vestido te queda bien», dijo cuando ella llegó a su lado. «Gracias por enviarlo. Era necesario». El padre Miguel comenzó la ceremonia. Elena apenas escuchaba las palabras. Todo parecía irreal, como si estuviera observando su propia vida desde fuera de su cuerpo. Cuando llegó el momento de los votos, su voz sonó extrañamente calmada. «Yo, Elena María Mendoza, te acepto a ti, Mateo Vega, como mi legítimo esposo». Las palabras sabían a cenizas en su boca. Mateo recitó sus propios votos con voz firme pero sin emoción. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, hubo un silencio incómodo. «Puede besar a la novia»,
indicó el sacerdote. Mateo vaciló. Luego se inclinó y presionó un beso casto en la mejilla de Elena, evitando sus labios. Fue breve, formal, tan vacío de sentimiento como todo lo demás en esta boda. «Felicidades», dijo el padre Miguel sin mucho entusiasmo. Incluso él sabía que este no era un matrimonio de amor. Firmaron los papeles en la sacristía. La mano de Elena temblaba tanto que apenas podía escribir su nombre. Ahora, Elena Mendoza de Vega. El nombre se veía extraño, como si perteneciera a otra persona. Cuando salieron de la iglesia, más vecinos se habían congregado afuera. Doña Remedios estaba al frente, con expresión entre escandalizada y fascinada. «¡Felicidades a los novios!», gritó alguien, pero el tono era más burlón que sincero. Mateo ignoró a la multitud y ayudó a Elena y Lucía a subir al carruaje. «¡Vámonos!», ordenó al conductor. Mientras el carruaje se alejaba del pueblo, Elena miró hacia atrás una última vez. Era el único hogar que había conocido, a pesar de toda su miseria. Ahora se dirigía a un lugar desconocido, atada a un hombre que era un completo extraño, con un título que se sentía como una mentira en sus labios. «Esposa». «¿Está bien?», preguntó Mateo, notando su expresión. «¿Importa?». «Sí». La respuesta fue simple, pero sonó sincera. «Importa». Elena lo miró. Realmente lo miró por primera vez. En sus ojos oscuros había algo, una tristeza profunda que reflejaba la suya propia. Eran dos personas rotas, atadas por la desesperación y la conveniencia, fingiendo ante el mundo que eran algo que no eran. «Llegaremos a la hacienda en 20 minutos», continuó Mateo. «Marta ha preparado habitaciones para ustedes. Elena, tu habitación está en el ala este de la casa, la mía está en el ala oeste. Tendrás total privacidad. ¿Y mi hermana? Su habitación está junto a la tuya, con vista al jardín. Pensé que le gustaría». Lucía, que había permanecido en silencio durante todo el trayecto, finalmente habló. «¿Puedo hacerle una pregunta, don Mateo?». «Por supuesto. ¿Por qué hace todo esto? No solo por el dinero o la conveniencia. Podría haber contratado a alguien para manejar su casa. ¿Por qué casarse?». Mateo miró por la ventana del carruaje, hacia los campos que comenzaban a aparecer a ambos lados del camino. «Porque hay algunas cosas que el dinero no puede comprar, señorita Lucía, y algunas apariencias que deben mantenerse, incluso cuando el corazón ya no late». Era la respuesta más honesta que había dado, y también la más triste. El carruaje giró por un camino bordeado de álamos altos que proyectaban sombras danzantes sobre el sendero de tierra. A lo lejos, Elena pudo ver la hacienda por primera vez. Era más grande de lo que había imaginado. Una construcción de 2 pisos con paredes encaladas y techos de tejas rojas que brillaban bajo el sol de la tarde. Había establos a un lado, un granero imponente, corrales con ganado y campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Es hermoso», susurró Lucía, presionando su rostro contra la ventana del carruaje. «Es grande», fue todo lo que Elena pudo decir. La magnitud de la propiedad la abrumaba. Este sería su hogar ahora, pero se sentía como si estuviera entrando a un palacio donde no pertenecía. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada principal, Marta ya los esperaba en la puerta, acompañada de 2 empleadas más jóvenes. Mateo bajó primero y ofreció su mano a Elena. Su toque fue breve, formal, soltándola en cuanto ella estuvo firmemente en el suelo. «Bienvenidas a su nuevo hogar», dijo Marta con una sonrisa cálida. «Señora Vega, señorita Lucía, las habitaciones están preparadas». Elena se estremeció al escuchar su nuevo título, Señora Vega. Sonaba como el nombre de otra persona. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Los pisos eran de madera pulida, las paredes estaban decoradas con pinturas de paisajes rurales y había muebles de calidad en cada habitación que atravesaban. Pero a pesar de toda su belleza, la casa se sentía fría como un museo en lugar de un hogar. «Este es el salón principal», explicó Marta mientras los guiaba. «La cocina está al fondo, el comedor aquí a la derecha.
Don Mateo toma sus comidas a las 8 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. Usted puede unirse a él o comer en su habitación como prefiera. Me uniré a él en las comidas, dijo Elena automáticamente. Eso era lo que se esperaba de una esposa, incluso en este extraño arreglo. Mateo, que caminaba detrás de ellas, no comentó nada. Subieron las escaleras hacia el segundo piso. Marta abrió una puerta a la izquierda. «Señorita Lucía, esta es su habitación». Lucía entró y soltó un grito ahogado de placer. La habitación era espaciosa y luminosa, con una cama grande cubierta de mantas suaves, un escritorio junto a la ventana con vista al jardín y estantes vacíos esperando ser llenados. «Es perfecta», susurró Lucía con lágrimas en los ojos. «Me alegra que le guste». Mateo habló desde la puerta. «Si necesita algo más, solo pídaselo a Marta». Continuaron por el pasillo hasta otra puerta. «Y esta, señora Vega, es su habitación». Elena entró lentamente. La habitación era elegante, con muebles de madera oscura, una cama con dosel, un armario grande y una ventana con cortinas de encaje. Había un tocador con espejo, una mecedora junto a la chimenea y lo que parecía ser un pequeño costurero en una esquina. «Noté que le gusta coser», dijo Mateo. «Pensé que podría ser útil». Elena pasó sus dedos sobre la máquina de coser nueva que descansaba en el costurero. Era más fina que cualquier cosa que hubiera usado. «Es demasiado. Es lo que necesita». Mateo señaló una puerta a un lado. «Ese es su baño privado. Al final del pasillo está mi habitación. Si necesita algo durante la noche, Marta duerme en la planta baja, primera puerta a la izquierda». Elena se volvió para mirarlo. «¿No compartiremos?» Se sonrojó, incapaz de terminar la pregunta. «No». La respuesta de Mateo fue firme. «Como acordamos, este es un matrimonio de nombre solamente. Su privacidad será respetada». Algo en su tono, en la forma en que evitaba su mirada, hizo que Elena se preguntara si él también sentía la rareza de toda esta situación. «Descansen», continuó Mateo. «La cena será a las 8. Las dejo para que se acomoden». Hizo una reverencia breve y salió, cerrando la puerta tras él. Elena se sentó en la cama, sintiendo el colchón suave bajo ella, tan diferente del catre duro al que estaba acostumbrada. Miró alrededor de la habitación hermosa y vacía, y una ola de soledad la golpeó con fuerza. Estaba en un palacio, pero nunca se había sentido más sola. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Lucía entró, con los ojos aún brillantes de emoción. «Elena, esto es como un sueño. La casa, las habitaciones, todo. Es real». Elena tomó las manos de su hermana. «Muy real. Y debemos recordar por qué estamos aquí. Porque don Mateo te salvó. Porque hice un trato. No confundas generosidad con afecto, Lucía». Él fue muy claro sobre eso. Pero mientras decía las palabras, Elena no pudo evitar recordar la forma en que Mateo había mirado cuando ella entró a la iglesia con el vestido que él había enviado. Había sido solo un momento, un destello de algo en sus ojos antes de que esa máscara impenetrable volviera a su lugar. ¿Qué había visto en esa mirada? ¿Admiración? ¿Arrepentimiento? ¿O solo estaba imaginando cosas porque necesitaba creer que había algo humano detrás de ese hombre de piedra? Las primeras horas en la hacienda pasaron en un silencio extraño. Elena y Lucía exploraron sus habitaciones, desempacaron sus pocas pertenencias que parecían ridículas en los armarios grandes, e intentaron acostumbrarse a la idea de que esto era ahora su realidad. Cuando las campanas del reloj dieron las 8, Elena bajó al comedor. Mateo ya estaba allí, sentado en la cabecera de una mesa larga de madera oscura. Había 2 lugares puestos, uno en la cabecera y otro a su derecha. «Siéntate», dijo sin mirarla. Elena tomó su lugar. La mesa estaba llena de comida, sopa caliente, pan fresco, pollo asado, vegetales, vino. Era más comida de la que había visto junta en meses. «¿Lucía no se unirá a nosotros?», preguntó Mateo. «Está cansada del viaje.
Prefirió cenar en su habitación. Entiendo. Comieron en silencio. El tintineo de los cubiertos contra los platos era el único sonido en el comedor grande. Elena intentó pensar en algo que decir, alguna conversación que pudiera romper esta tensión insoportable, pero su mente estaba en blanco. La comida está bien preparada, dijo finalmente. Marta es una cocinera excelente. Más silencio. Los campos se ven prósperos. Ha sido un buen año. Elena dejó su tenedor, frustrada. Así será todas las noches. Comentarios breves sobre el clima y la comida. Mateo levantó la vista por primera vez desde que comenzaron a comer. ¿Qué quieres que diga? No lo sé. Cualquier cosa. Estamos casados ahora, viviendo bajo el mismo techo. No podemos existir en silencio completo. El silencio es mejor que las falsedades. ¿Y qué hay de la verdad? ¿Qué hay de conocernos como personas? Mateo puso su servilleta sobre la mesa con cuidado deliberado. ¿Qué secreto esconde Mateo? ¿Logrará Elena romper el muro que él ha construido alrededor de su corazón? Si quieres descubrir cómo evoluciona esta historia de amor imposible, dale like a este video y suscríbete al canal. Cada semana traemos historias que te harán creer en el destino y en segundas oportunidades. No te pierdas la próxima parte. ¿Conocernos? La voz de Mateo tenía un filo afilado. ¿Para qué? Esto es un arreglo, Elena. Acordamos los términos. No necesitamos fingir que hay algo más. No estoy pidiendo fingir nada. Elena sintió la frustración burbujeando en su pecho. Pero tampoco podemos vivir como extraños completos. Tendremos que compartir esta casa, estas comidas, esta vida, aunque sea una farsa. Mateo se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. Si encuentras el silencio insoportable, puedes comer en tu habitación. Nadie te obliga a sentarte en esta mesa. Eso sería cobardía. Y no soy una cobarde. ¿No? Mateo la miró con una intensidad que la hizo retroceder. Entonces, ¿por qué aceptaste este matrimonio? ¿Por qué no luchaste más? ¿Buscaste otras soluciones? Porque no había otras soluciones. Elena se puso de pie también, su voz quebrándose. Mi hermana estaba muriendo. Los acreedores iban a echarnos a la calle. ¿Qué otra opción tenía? Exactamente. Hiciste lo que debías para sobrevivir, como yo. No hay vergüenza en eso, pero tampoco pretendamos que es algo que no es. ¿Y qué es exactamente? Un matrimonio de conveniencia, dos personas atrapadas por circunstancias, haciendo lo necesario. Mateo caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Mi primera esposa murió hace 3 años. La amaba más que a mi propia vida. Cuando ella murió, su voz se quebró levemente. Murió algo en mí también. No tengo nada más que dar, Elena. ¿Entiendes eso, verdad? Elena sintió una punzada de compasión a pesar de su frustración. Lo entiendo. Pero eso no significa que debamos vivir como fantasmas en esta casa. ¿Qué quieres entonces? Mateo se volvió para mirarla. Respeto. Conversación cuando sea necesaria. La cortesía básica que 2 personas bajo el mismo techo se deben mutuamente. No te estoy pidiendo amor, Mateo. Solo te pido humanidad. Algo en sus palabras pareció alcanzarlo. Sus hombros se relajaron ligeramente. Tienes razón. Perdona mi brusquedad. Ha sido difícil tener gente en la casa nuevamente. Has estado solo todo este tiempo. Marta y los trabajadores están aquí, pero sí, esencialmente solo. Después de Catalina, preferí la soledad. ¿Puedo preguntar cómo murió? El rostro de Mateo se endureció nuevamente. Durante el parto. Nuestro hijo tampoco sobrevivió. Cerró los ojos brevemente. Ella era todo para mí, y en una noche lo perdí todo. Lo siento mucho. Las disculpas no cambian nada. Mateo regresó a la mesa, pero no se sentó. Mañana te mostraré la hacienda. Los trabajadores deben conocer a la nueva señora de la casa. Después de eso, puedes organizar tu tiempo como gustes. No interferiré en tu vida si tú no intervienes en la mía. ¿Y en público? En público seremos lo que la sociedad espera, marido y mujer. Seremos corteses, apropiados. Aquí, en privado, podemos ser honestos. Elena asintió lentamente.
Era un acuerdo frío, pero al menos claro. De acuerdo. Mateo caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. El vestido que usaste hoy te quedaba bien. Mi primera esposa tenía buen gusto. Era suyo. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿El vestido de boda era de ella? No te preocupes. Fue limpiado y alterado. Ella nunca lo usó. Murió antes de nuestra boda. Pero dijiste que estaban casados. Nos casamos en su lecho de muerte, en el hospital. Ella llevaba un camisón blanco del hospital, no un vestido de novia. La voz de Mateo era plana, desprovista de emoción. Compré ese vestido para una boda que nunca ocurrió. Parecía apropiado que finalmente sirviera su propósito. Elena no sabía qué decir. Se había casado con el vestido de una mujer muerta, el vestido que debería haber usado la verdadera esposa de Mateo. Buenas noches, Elena. Mateo salió del comedor, dejándola sola con su comida fría y un peso en el pecho. Esa noche, Elena no pudo dormir. La cama era demasiado suave, la habitación demasiado grande, todo era demasiado extraño. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los campos oscuros bajo la luz de la luna. ¿Qué estaba haciendo aquí? Se había casado con un hombre que amaba a una fantasma, viviendo en una casa llena de recuerdos de otra mujer. Había intercambiado una prisión de pobreza por una prisión de oro. Un movimiento abajo en el jardín llamó su atención. Era Mateo, caminando solo entre los árboles. Incluso desde la distancia, Elena podía ver la tensión en sus hombros, la soledad en su postura. Era un hombre atormentado, atrapado en su propio dolor, tanto como ella estaba atrapada en este matrimonio. «Vaya pareja hacemos», susurró Elena a la noche. «Dos almas rotas fingiendo estar completas». A la mañana siguiente, Mateo cumplió su palabra. Después del desayuno, que transcurrió en un silencio menos tenso que la cena, la llevó a recorrer la hacienda. Los trabajadores los miraban con curiosidad mal disimulada cuando Mateo los presentaba. «Esta es mi esposa, Elena. Trátela con el mismo respeto que me dan a mí». Los hombres se quitaban los sombreros, las mujeres hacían reverencias, pero Elena podía ver las preguntas en sus ojos. ¿Quién era esta mujer que había aparecido de la nada para casarse con su patrón? ¿Qué había visto don Mateo en ella? En los establos encontraron a un hombre mayor cepillando a un caballo negro hermoso. «Don Mateo», saludó con respeto. «¿Esta es la señora?» «Sí, Diego». «Elena, este es Diego, mi capataz. Ha estado conmigo desde que compré esta tierra». «Encantado, señora». Diego la estudió con ojos penetrantes. «Es bueno ver a don Mateo con compañía nuevamente. La casa ha estado demasiado quieta». «Gracias, Diego». Cuando se alejaron, Elena notó la forma en que Diego había mirado a Mateo con preocupación paternal. «Te aprecia mucho. Ha sido como un padre para mí. Más que mi propio padre alguna vez fue». Era la primera información personal que Mateo compartía voluntariamente. Elena decidió no presionar más. Los días en la hacienda comenzaron a formar un patrón. Elena se despertaba con el sol, desayunaba sola porque Mateo ya estaba en los campos y pasaba las mañanas explorando la casa o cosiendo en su habitación. Lucía, fortalecida por los medicamentos y la buena alimentación, comenzaba a recuperar color en sus mejillas. «Nunca imaginé que comeríamos 3 veces al día», dijo Lucía una tarde mientras tomaban té en el jardín. «Y con tanta variedad. Es como vivir en un cuento. Los cuentos terminan, pequeña. Esta es nuestra realidad ahora. ¿Por qué no puedes simplemente disfrutarlo? Don Mateo ha sido bueno con nosotras». Elena miró hacia los campos donde Mateo trabajaba junto a sus hombres. Incluso desde la distancia podía ver su figura fuerte cargando sacos de grano. Él es justo, pero eso no lo convierte en un cuento de hadas. Sin embargo, había momentos que desafiaban su determinación de mantener distancia emocional. Como cuando encontró a Mateo en la biblioteca una noche, rodeado de libros de contabilidad, con líneas de preocupación marcando su frente. «¿Problemas?», preguntó Elena desde la puerta. Mateo levantó la vista, sorprendido.
Los números de este mes no cuadran. Probablemente un error mío. Elena se acercó sin pensarlo. Déjame ver. Soy buena con números. Tenía que llevar las cuentas de mis costuras. Mateo vaciló. Luego empujó el libro hacia ella. Elena estudió las columnas, sus dedos trazando las líneas. Aquí, sumaste esta columna 2 veces, y aquí olvidaste restar los gastos del herrero. Tienes razón. Mateo la miró con algo que podría haber sido respeto. Gracias. De nada. Elena se dio vuelta para marcharse, pero la voz de Mateo la detuvo. ¿Elena? Sí, si quisieras, podrías ayudarme con los libros a veces. Nunca he sido bueno con la contabilidad. Pensé que no querías que interviniera en tu vida. Esto sería ayuda práctica, no intervención. Hizo una pausa. A menos que prefieras no hacerlo. Lo haré. Elena sintió una calidez extraña en su pecho. Era un progreso pequeño, pero era algo. La siguiente semana trajo la primera visita social. Doña Remedios llegó sin aviso, acompañada de otras 2 mujeres del pueblo, todas con la excusa de dar la bienvenida a la nueva señora Vega. «Elena, querida», arrulló doña Remedios, mientras Marta servía té en el salón. «La casa se ve exactamente igual. Catalina tenía un gusto exquisito para la decoración, ¿verdad?». El comentario era veneno disfrazado de cumplido. Elena sonrió con educación. «La casa es hermosa tal como está». «Por supuesto, aunque quizás querrías agregar tu toque personal. Después de todo, ahora eres la señora de la casa». Otra de las mujeres sonrió con malicia. «Aunque debe ser difícil llenar los zapatos de una mujer tan querida». «No intento llenar zapatos de nadie». Elena mantuvo su tono sereno. «Simplemente cumplo mi papel». «Tu papel». Doña Remedios tomó un sorbo de té. «Qué manera tan peculiar de describir el matrimonio. Aunque supongo que cuando uno se casa tan rápidamente, hay ciertas realidades que aceptar». Elena apretó su taza con fuerza. Estas mujeres habían venido a juzgar, a chismear, a encontrar debilidades que pudieran diseccionar en el mercado del pueblo. «El matrimonio de don Mateo y mío es asunto nuestro», dijo finalmente. «Y él está satisfecho con el arreglo». «¿Está satisfecho?». La tercera mujer se inclinó hacia adelante. «¿Entonces ya es un matrimonio completo?». La implicación era clara y vergonzosa. Elena sintió calor subir a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, una voz profunda resonó desde la puerta. «Mi esposa no tiene que responder preguntas tan inapropiadas». Mateo entró al salón, con barro aún en sus botas de trabajo. «Y ustedes, señoras, deberían saber mejor que venir a mi casa con intenciones de chismorrear». Doña Remedios palideció. «Don Mateo, no queríamos». «Sé exactamente qué querían». Su voz era fría como el hielo. «Elena es mi esposa. Cualquier falta de respeto hacia ella es una falta de respeto hacia mí. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Marta las acompañará a la salida». Las 3 mujeres se levantaron apresuradamente, murmurando disculpas. Cuando se fueron, Mateo se volvió hacia Elena. «¿Estás bien?». «Sí, gracias por intervenir. No deberían haberte tratado así». Había genuina indignación en su voz. «No importa cómo comenzó nuestro matrimonio, eres mi esposa y mereces respeto». Elena sintió algo cambiar en su pecho. Por primera vez, Mateo la había defendido no por obligación, sino por convicción. Era un gesto pequeño, pero significativo. «No tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo». Mateo se quitó el sombrero y lo giró entre sus manos. «Y Elena, lamento que tengas que lidiar con sus chismes. Sé que este matrimonio te ha puesto en una posición difícil, no más difícil que la posición en la que estaba antes. Quizás». Mateo miró por la ventana. «Pero al menos antes eras libre». «La pobreza no es libertad, Mateo. Es otra forma de prisión». Se miraron en silencio, 2 prisioneros de circunstancias diferentes, comenzando a entender que quizás tenían más en común de lo que pensaban. Esa noche, cuando Elena pasó por la biblioteca camino a su habitación, escuchó música.
Mateo estaba tocando el piano, una melodía triste que llenaba la casa vacía. Elena se detuvo en el pasillo, escuchando. No sabía que él tocaba, no sabía tantas cosas sobre el hombre con quien se había casado, pero estaba empezando a querer saber. Las semanas pasaron y la vida en la hacienda encontró un ritmo peculiar. Elena y Mateo existían en un espacio extraño entre extraños y compañeros, compartiendo comidas en silencio, pero con menos tensión, cruzándose en pasillos con asentimientos corteses, viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo. Lucía prosperaba. El doctor Ramírez visitaba cada semana y cada vez traía mejores noticias. La joven está ganando fuerza. Los medicamentos están funcionando. Con el tiempo y cuidado continuo, podría recuperarse completamente. Elena lloró de alivio esa noche, sola en su habitación. Al menos algo bueno había salido de este matrimonio imposible. Una tarde, mientras Elena ayudaba con los libros de contabilidad en la biblioteca, encontró algo curioso. Mateo, ¿por qué hay pagos mensuales a una dirección en el pueblo sin descripción? Mateo levantó la vista de sus papeles, su expresión volviéndose cautelosa. Es personal. Todo en estos libros es personal. Necesito saber para mantener las cuentas correctas. Él suspiró dejando su pluma. Es para la viuda Torres. Su esposo trabajó para mí y murió en un accidente en la granja hace 2 años. Le envío dinero cada mes para ayudarla con sus hijos. Elena lo miró con sorpresa. Eso es muy generoso. Es lo correcto. El accidente ocurrió en mi propiedad. Ella quedó sin nada. ¿Ella lo sabe? ¿Que eres tú quien envía el dinero? No. Lo envío de forma anónima. No necesita sentir que me debe algo. Mateo volvió su atención a sus papeles. Escríbelo como caridad en los libros. Elena asintió lentamente, viendo a su esposo bajo una nueva luz. Este hombre que profesaba no tener corazón estaba cuidando en secreto de una viuda y sus hijos. Las acciones hablaban más fuerte que las palabras. Esa noche Elena decidió hacer algo que había estado considerando durante días. Bajó a la cocina después de la cena y encontró a Marta limpiando. «Marta, ¿puedo preguntarte sobre Catalina?» El ama de llaves se detuvo, sus manos inmóviles sobre el plato que secaba. «¿Qué desea saber, señora? ¿Cómo era ella? Mateo nunca habla de ella, pero su presencia está en todas partes de esta casa». Marta suspiró y se sentó a la mesa, indicándole a Elena que hiciera lo mismo. Catalina era hermosa, refinada, de buena familia, pero más que eso, era amable. Trataba a todos con respeto, desde el trabajador más humilde hasta el invitado más importante. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Se conocieron cuando don Mateo compró esta tierra. Él era joven, ambicioso, lleno de sueños. Ella era la hija del vendedor anterior. Se enamoraron casi instantáneamente. Marta sonrió con tristeza. Nunca he visto a 2 personas más enamoradas. Se casaron en el hospital porque ella enfermó repentinamente durante el embarazo. Los doctores dijeron que no sobreviviría el parto, pero ella insistió en intentarlo. Quería darle un hijo. Quería darle todo. Pero el destino tenía otros planes. Marta secó una lágrima. Don Mateo no fue el mismo después. Era como si su alma hubiera sido arrancada. Se cerró completamente. Y ahora, Elena apenas podía respirar. ¿Todavía la ama? Siempre la amará, señora. Ese tipo de amor no desaparece. Marta tomó la mano de Elena. Pero eso no significa que no haya espacio para otra cosa. El corazón humano es más grande de lo que creemos. Elena no estaba segura de creer eso, pero agradeció a Marta y subió a su habitación. Pasando por el pasillo, notó luz bajo la puerta de Mateo. Escuchó voces y se detuvo. «No puedo seguir así, Diego». Era la voz de Mateo cargada de angustia. «La miro y veo todo lo que Catalina debería haber sido. La culpa me consume». «¿Culpa por qué, muchacho?», respondió la voz de Diego. «Por haberla traído aquí bajo falsas pretensiones, por usar su desesperación, por sentir cosas que no debería sentir». Elena sintió que su corazón se detenía.
¿La muchacha te importa?, preguntó Diego suavemente. Un largo silencio. No debería. Prometí solo conveniencia. Prometí que mi corazón estaba enterrado con Catalina. Pero cada día que pasa, cada vez que la veo sonreír a su hermana, o trabajar en los libros, o simplemente existir en esta casa, Diego, no sé qué hacer. ¿Has considerado hablar con ella y decirle que el hombre que le prometió un matrimonio sin complicaciones ahora está desarrollando sentimientos? Sería cruel. Ella merece la libertad que le prometí. Elena retrocedió del pasillo, su mente girando. Mateo sentía algo por ella. El hombre que juraba no tener corazón estaba luchando con emociones que no quería admitir, y ella no sabía qué sentir. Corrió a su habitación y cerró la puerta, su espalda contra la madera. ¿Qué significaba esto? ¿Qué hacía con esta información? Durante semanas había mantenido cuidadosamente sus propias emociones bajo control, recordándose que esto era solo un arreglo. Pero en algún momento, sin darse cuenta, había comenzado a preocuparse por el hombre taciturno que tocaba piano triste en la noche, que cuidaba secretamente de viudas, que trabajaba junto a sus hombres bajo el sol. Un golpe suave en la puerta la hizo saltar. Era Lucía. «Elena, ¿estás bien? Te ves pálida». «Estoy bien, pequeña, solo cansada». Lucía entró y se sentó en la cama. «¿Puedo decirte algo? Algo que he notado». «Por supuesto. Don Mateo te mira cuando piensa que nadie está observando, y tú lo miras a él de la misma manera». Lucía tomó la mano de su hermana. «Sé que este matrimonio comenzó como un acuerdo, pero quizás podría convertirse en algo más, si ambos lo permiten». «Es más complicado que eso, Lucía. El amor siempre es complicado. Pero eso no significa que no valga la pena intentarlo». A la mañana siguiente, Elena no pudo mirar a Mateo a los ojos durante el desayuno. Las palabras que había escuchado la noche anterior resonaban en su mente. Sentir cosas que no debería sentir. «¿Está todo bien?», preguntó Mateo, notando su silencio inusual. «Perfectamente». Elena se concentró en su plato. Pero nada estaba bien. Su mundo cuidadosamente ordenado de acuerdos prácticos y distancia emocional se estaba desmoronando. Peor aún, se estaba desmoronando porque ella también había comenzado a sentir cosas que no debería. La tarde trajo una interrupción inesperada. Un carruaje elegante se detuvo frente a la hacienda. De él descendió un hombre alto, bien vestido, con un bastón con empuñadura de plata y una sonrisa confiada. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó Elena desde el porche. «Elena Mendoza». El hombre se quitó el sombrero. «Soy yo, Ricardo Solís. ¿No me recuerdas?». Elena lo miró más de cerca y el reconocimiento llegó como un golpe. «¿Ricardo? ¿El hijo del alcalde?». «El mismo, aunque ahora tengo negocios en la ciudad. Acabo de regresar al pueblo y escuché las noticias más extraordinarias». Se acercó con familiaridad. «¿Te casaste?». «Sí, con don Mateo Vega». «Fascinante. Y pensar que hace años, cuando éramos jóvenes, yo pensaba…». Dejó la frase sin terminar, pero su significado era claro. Elena recordaba vagamente a Ricardo de su juventud. Él había mostrado interés en ella antes de irse a estudiar a la ciudad, pero eso había sido otra vida. «¿Qué te trae por aquí, Ricardo?». «Negocios, principalmente, pero también curiosidad. Cuando escuché que Elena Mendoza se había casado con el viudo más rico de la región, tenía que ver con mis propios ojos». Su sonrisa era encantadora, pero había algo calculador en sus ojos. «¿Es feliz el matrimonio?». «Es satisfactorio». «¿A qué palabra tan curiosa para describir el matrimonio?». Ricardo se acercó más. «Elena, si alguna vez necesitas un amigo, alguien con quien hablar, mi esposa tiene todo lo que necesita». La voz de Mateo cortó el aire como un cuchillo. Apareció desde los campos, con tierra en las manos, pero con una presencia imponente. «¿Quién es usted?». «Ricardo Solís, viejo conocido de Elena». Ricardo extendió su mano, pero Mateo no la tomó. «Entonces, salude y márchese. Mi esposa tiene obligaciones.
La tensión era palpable. Ricardo sonrió, pero sus ojos se volvieron fríos. Por supuesto. Elena, espero verte pronto, quizás en el mercado del pueblo. Se inclinó exageradamente. Don Mateo. Cuando el carruaje se alejó, Mateo se volvió hacia Elena. ¿Quién es él realmente? Te lo dije, un conocido de hace años. ¿Un pretendiente? Apenas. Él mostró interés cuando éramos jóvenes, pero nunca pasó nada. Se fue a la ciudad y yo... Bueno, tú sabes el resto de mi historia. Mateo apretó la mandíbula. No me gusta cómo te miraba. ¿Y cómo me miraba? Como si tuviera derecho a algo que no le pertenece. Elena sintió un calor extraño ante sus palabras. ¿Te importa? Eres mi esposa. Por supuesto que importa. Mateo se alejó hacia la casa. Mantente alejada de él. Era la primera vez que Mateo mostraba algo parecido a los celos, y Elena no sabía cómo sentirse al respecto. Los días siguientes fueron tensos. Ricardo comenzó a aparecer en lugares donde sabía que encontraría a Elena. El mercado, la iglesia, incluso cerca de la hacienda con excusas de negocios. Siempre era cortés, siempre apropiado, pero su presencia era una provocación constante. Elena, pareces atrapada aquí, le dijo una tarde cuando la encontró en el mercado. Un matrimonio sin amor es una jaula dorada. Mi matrimonio no es asunto tuyo, Ricardo. Solo me preocupo por una vieja amiga. Si alguna vez quisieras escapar de esta situación, tengo recursos. Podría ayudarte. Elena se alejó furiosa, pero las semillas de la duda habían sido plantadas. No por ella misma, sino por cómo Mateo reaccionaría si escuchaba tales ofertas. La situación empeoró cuando Lucía, quien había estado mejorando constantemente, sufrió una recaída repentina. Una noche, Elena la encontró en el suelo de su habitación, inconsciente. ¡Mateo!, gritó Elena, su voz quebrándose en pánico. ¡Mateo, ayuda! Él llegó corriendo, tomó a Lucía en sus brazos y la llevó a la cama. Envía a alguien por el doctor Ramírez. Ahora. Las siguientes horas fueron una agonía. El doctor llegó, examinó a Lucía, y su expresión seria lo decía todo. Necesita una cirugía. Es urgente. Hay un especialista en la ciudad, pero el procedimiento es costoso y riesgoso. No importa el costo, dijo Mateo inmediatamente. Organice todo. Elena lloraba al lado de la cama de su hermana. No puedo perderla. Es todo lo que me queda. Mateo se arrodilló junto a ella. No la perderás, te lo prometo. Tomó su mano, un gesto que rompió todas sus reglas autoimpuestas. Haremos lo que sea necesario. Era la primera vez que se tocaban voluntariamente desde el breve beso en su boda. El viaje a la ciudad fue una pesadilla. Elena no soltó la mano de Lucía durante todo el camino, mientras Mateo organizaba cada detalle con eficiencia férrea. Alquiló las mejores habitaciones cerca del hospital, contrató a los mejores médicos y se quedó despierto toda la noche antes de la cirugía, caminando por el pasillo como un león enjaulado. Deberías descansar, le dijo Elena cuando lo encontró al amanecer, sentado en una silla con la cabeza entre las manos. No puedo. Su voz era ronca. Si algo le pasa a Lucía, si no sobrevive, no es tu culpa. Todo es mi culpa. Mateo levantó la vista y Elena vio lágrimas en sus ojos por primera vez. Traje a tu hermana aquí. La hice depender de mí. Si muere bajo mi cuidado, para. Elena se arrodilló frente a él. Escúchame, Mateo. Sin ti, Lucía ya estaría muerta. Le has dado meses más de vida, tratamientos que nunca podríamos haber pagado, Esperanza. Sea cual sea el resultado, le diste una oportunidad. Mateo tomó su rostro entre sus manos, un gesto íntimo que los sorprendió a ambos. Elena, hay cosas que necesito decirte, cosas que he estado ocultando. Pero antes de que pudiera continuar, una enfermera apareció. Es hora, debemos llevar a la paciente a cirugía. Las siguientes 4 horas fueron las más largas de la vida de Elena. Se sentó junto a Mateo en la sala de espera, sus manos eventualmente encontrándose, dedos entrelazados. Ninguno habló. No había palabras para este tipo de miedo. Cuando el cirujano finalmente salió,
Su rostro era inescrutable. Elena se puso de pie, preparándose para lo peor. La cirugía fue exitosa, anunció. Es joven y fuerte. Con el cuidado adecuado, debería recuperarse completamente. Elena colapsó en los brazos de Mateo, sollozando de alivio. Él la sostuvo, su propio rostro enterrado en su cabello, susurrando palabras de consuelo. En ese momento, todas las barreras entre ellos se desmoronaron. «Gracias», lloró Elena contra su pecho. «Gracias por salvarla, por salvarnos». «Elena». Mateo la apartó suavemente, mirándola a los ojos. «Hay algo que debes saber, algo sobre por qué te elegí». «¿Qué quieres decir?» «¿Recuerdas hace 8 años, en la feria del pueblo, fuiste atacada por unos hombres borrachos?» Elena parpadeó, confundida. «Sí, pero un joven me ayudó. Nunca supe quién era. Estaba oscuro y yo estaba asustada. Era yo». La voz de Mateo temblaba. «Era yo quien te salvó esa noche. Te acompañé a casa, te di mi pañuelo para secar tus lágrimas. Tenías 16 años y yo 24. Eras tan valiente, tan hermosa en tu gratitud. Nunca te olvidé». Elena sintió que el mundo se detenía. «¿Tú has sabido todo este tiempo? Cuando escuché sobre tus deudas, sobre tu desesperación, vi una oportunidad. No solo de ayudarte, sino de... Elena, he estado enamorado de ti desde esa noche. Pero cuando conocí a Catalina intenté olvidarte, la amé genuinamente, pero una parte de mí siempre se preguntó qué hubiera pasado si hubiera sido más valiente. Cuando ella murió, me prohibí a mí mismo volver a sentir. Pero entonces te vi nuevamente y... Se detuvo, su voz quebrándose. Me dije que era solo conveniencia, que podría tenerte cerca sin amar. ¡Qué tonto fui! Elena recordó el pañuelo que había guardado todos estos años, escondido en su baúl de recuerdos. El pañuelo con las iniciales MB bordadas. Mateo Vega. Yo también lo guardé, susurró. El pañuelo. Nunca supe por qué, pero no pude deshacerme de él. ¿Qué estás diciendo? Que quizás el destino tenía planes para nosotros todo este tiempo. Que quizás este matrimonio de conveniencia era el camino que necesitábamos para encontrarnos verdaderamente. Elena tomó su rostro entre sus manos. Mateo, yo también he estado luchando contra sentimientos que no debería tener, pero ya no quiero luchar. Elena, ¿estás segura? No quiero que te sientas obligada por gratitud o... Ella lo silenció con un beso. Su primer beso real, no el gesto formal de su boda, sino algo nacido de meses de tensión no resuelta, de respeto mutuo que floreció en afecto, de dos almas solitarias encontrando consuelo en la otra. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te amo», dijo Mateo. «Sé que no merezco tu amor después de todo lo que te he hecho pasar, pero mereces todo». Elena sonrió a través de sus lágrimas. «Y yo te amo también. No sé cuándo comenzó exactamente. Quizás cuando te vi tocar el piano. Quizás cuando defendiste mi honor ante las chismosas. Quizás esa noche, hace 8 años, cuando un joven valiente salvó a una chica asustada. Pero el amor está aquí, real e innegable». Pasaron los siguientes días en la ciudad, cuidando de Lucía mientras se recuperaba. Ricardo apareció una vez más, con flores y palabras melosas, pero Elena lo despidió firmemente. «Soy feliz donde estoy, Ricardo, con el hombre que amo y que me ama». La mirada de sorpresa en el rostro de Ricardo fue satisfactoria. Él finalmente se marchó, y Elena nunca lo volvió a ver. Cuando regresaron a la hacienda un mes después, con Lucía completamente recuperada, la casa se sentía diferente. Ya no era un mausoleo de recuerdos tristes, sino un hogar lleno de promesas. Mateo llevó a Elena a la biblioteca una noche. «Hay algo más que quiero mostrarte». Abrió un cajón y sacó una caja pequeña. «Esto era de mi madre. Siempre pensé que sería para mi esposa verdadera, no para un matrimonio de conveniencia. Pero ahora sé que tú eres mi esposa verdadera, en todos los sentidos que importan». Dentro de la caja había un collar de oro con un colgante en forma de corazón. Mateo lo colocó alrededor del cuello de Elena, sus dedos rozando su piel con ternura.
Elena Mendoza de Vega, ¿me harías el honor de volver a casarte conmigo? Esta vez por amor, esta vez con nuestros corazones completos. Sí, lloró Elena, 1000 veces sí. Un año después, renovaron sus votos en la misma iglesia donde se habían casado por primera vez. Pero esta ceremonia estaba llena de flores, música y lágrimas de alegría. Lucía era la dama de honor, completamente saludable y radiante. Diego lloraba abiertamente. Incluso doña Remedios tuvo que admitir que nunca había visto una pareja más enamorada. Cuando Mateo besó a Elena esta vez, fue con toda la pasión y promesa que el primer beso había carecido. Y mientras caminaban juntos por el pasillo, como verdaderos marido y mujer, Elena pensó en el viaje imposible que los había traído aquí. Había aceptado casarse por desesperación, sin saber que el rico granjero guardaba un secreto que cambiaría todo, que él era el joven que la había salvado años atrás, que su corazón, que creía enterrado con otra mujer, tenía espacio para un amor aún más profundo. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo mientras bailaban en su recepción. En el destino, en cómo a veces nuestras decisiones más desesperadas nos llevan exactamente donde necesitamos estar. ¿Y dónde necesitas estar? Aquí, contigo, siempre. Mateo la besó bajo las estrellas mientras los invitados aplaudían. Y en ese momento, Elena supo que su historia, que había comenzado con lágrimas de humillación y un anillo frío, había florecido en algo hermoso y verdadero. Un amor que había esperado 8 años para realizarse. Un amor que valió cada momento de dolor que lo precedió. Porque a veces los finales felices nacen de los comienzos más difíciles, y a veces el amor verdadero requiere paciencia, sacrificio y la valentía de creer en segundas oportunidades. ¿Te gustó esta historia de amor y redención? Si quieres más historias que te hagan creer en el destino y en que el amor verdadero siempre encuentra su camino, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para encontrar la felicidad. Déjanos en los comentarios qué parte de la historia te emocionó más. Nos vemos en la próxima historia.